Buenas tardes amigos, como prometido, un programa en el que vamos a tratar hoy junto a Gustavo Tena de Canal 21 de México. En conjunto con El Despertador trataremos el tema de el convoy de la libertad que nace en Canadá. Y el otro tema, muy importante que no podemos dejarlo de lado también, es el tema de Ucrania-Rusia o Rusia y Ucrania. También es algo que está sacudiendo al mundo, más allá de lo que haya detrás de esa noticia. Entonces, vamos al programa de hoy, Convoy por la Libertad y Rusia-Ucrania. Hola Gustavo, ¿cómo te Hola, ¿qué encuentras por ahí? tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto de que estés aquí con nosotros en Ciudadano 21 TV. Y pues un gusto estar contigo en El Despertador. Y ciertamente lo que mencionas, yo creo que estos son los dos eventos geopolíticos más importantes, más preponderantes en toda la escena planetaria. Es lo que está tocando ahorita la fibra de todo el mundo, a pesar, en el caso de Canadá, a pesar de la escasa o nula difusión por parte de los medios tradicionales. Esto se está conociendo básicamente más a través de los medios de las redes sociales, los canales como en el que estamos, en el que representamos tanto tú como yo y otras gentes que están dedicándose a sacar lo del tema de los camioneros en Canadá. Y aunque se le está dando mucha difusión al tema Ucrania, Rusia y Estados Unidos, bueno, vamos a ver si, yo creo que sería interesante analizar si ese tema es un teatro, porque a mí me da la impresión de que en gran parte es un teatro por parte de la facción estadounidense y una defensa de su seguridad por parte de la parte rusa. Esa es mi percepción. Pero adelante, vamos empezando con el programa y pues empezaremos primero con la parte de Canadá. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. ¿Cuál es tu percepción? ¿Cuál es tu análisis en el caso de Canadá? Mira, en el momento que nace el movimiento del Convoy por la Libertad en Canadá, no me había sorprendido. En ese momento dije, es una manifestación más en pro de la libertad ciudadana del país, pero cuando ese movimiento comienza a crecer en cantidad, ¿no? Cuando son ya centenares de miles de camiones que se dirigen a la capital de Ottawa y que lo van anunciando inclusive, ya ahí yo ya paré las orejas y dije, esto trae algo más, esto va a dejar una huella muy grande. Así lo vi y hoy estoy de acuerdo que esto va a dejar en la historia un punto a favor del pueblo canadiense, cosa que nunca sobresalió el pueblo canadiense en ninguna lucha por los derechos o por los derechos humanos o por la propia libertad individual de cada ciudadano. Entonces, cuando Justin Trudeau empieza a apretar con los protocolos de pro enfermedad, para no decir la palabra, el pueblo ahí empieza a manifestarse en contra y quieren que le devuelvan la libertad. Lisa y llanamente quieren la libertad. El derecho de todo ser humano en este mundo, el derecho a su libertad. El derecho a decidir por sí mismo. Y ahí es donde nace este movimiento de los camioneros que hoy se contagia hacia el mundo, es como si fuera un virus también, que se expande por el mundo y comienza en Nueva Zelanda, en Australia, en Alemania, en el mismo Estados Unidos, apoyado por Donald Trump. Donald Trump les dedicó 10 minutos a estos manifestantes en Canadá diciéndoles que les daba todo el apoyo político por parte de él al movimiento del convoy de los camioneros de Canadá. Eso no deja de ser muy importante, porque va a dar mucho más que hablar más adelante.
En cambio, Francia, por ejemplo, que también se preparaba ese convoy libertario, Macron decide colocar el ejército en las calles, cosa que Justin Trudeau en Canadá no consiguió. Él pidió al ejército que parara los camiones y el ejército le dijo que no, que ellos no iban a ir contra el pueblo, que ellos estaban para defender al país de una amenaza extranjera. Y en Francia fue lo opuesto. En Francia el ejército acepta el mandato de Macron y vienen a la calle con tanquetas que son usadas para la guerra, y la policía de choque, digamos, con una agresividad enorme, con una agresividad fuera de lugar, dándole palo a los manifestantes de a pie. Entonces, ahí nos damos cuenta del autoritarismo que hay en el gobierno francés, en España, en Alemania, en Inglaterra. Obviamente en Canadá. En todos estos lugares no, el autoritarismo se deja ver bien a las claras. Por eso no sé si tendrán el éxito que tuvo el convoy en Canadá, pero por lo menos va a dejar reflejar un poco el sentimiento ciudadano. Va a haber manifestaciones, va a haber mucha agresión por parte del Estado, de cada Estado de la Unión Europea. Indudablemente ellos van a masacrar a los manifestantes, los van a intentar callar por la fuerza. Yo estaba viendo videos en que 4 policías se precisaban para reducir a una niña que tendría 16 años, 15 o 16 años, que estaba filmando con su celular. La reducen 4 policías y todavía le roban el celular, le quitan el celular, porque había filmado hechos de la agresión policial contra ciudadanos pacíficos, desarmados y que no estaban agrediendo ni cometiendo ningún tipo de delito excepto manifestarse. Eso va a dar la vuelta al mundo también. No sé cuál es tu opinión al respecto, Gustavo. Me gustaría saber cuál es tu opinión, tu concepto en cuanto a esto también, si pensamos iguales. ¿Qué me dices tú? Pues mira, mi estimado Aníbal, lo que yo veo en el tema de Canadá es todo lo que viene detrás de lo que es la dinastía Trudeau. Y esta empieza a partir de cuando el papá de Justin Trudeau, Pierre Trudeau, duró 16 años, eternizó 16 años como presidente de ese país, y el tipo playboy, salía con mujeres al mismo tiempo, llevaba 3, 4 modelos, él se daba la gran vida, y hasta el momento en que termina divorciándose de la mamá de Justin, a quien la acusó de que estaba mal de sus facultades, y le quita a los hijos y se encarga él de entrenar y crear a Justin para lo que sea parte de esa dinastía de gobiernos en Canadá, que a pesar de lo que la mayor parte de la gente crea, Canadá no es un país de las libertades, no hay libertades, es donde menos libertades hay, y es un país muy enfocado es una especie de dictadura, vamos a decir, disfrazada, y se toman banderas como las banderas del apoyo a las cuestiones de igualdad de género y otro tipo de banderas que son más distractores que verdaderas causas, vaya. Entonces, Justin venía gobernando con altos impuestos que estaban sobre todo golpeando más fuertemente a la clase trabajadora, a los camioneros y a toda esta gente que conforma lo que es la masa en Canadá, lo que es la mayor parte de la gente. Y donde cuando se desata esto de la cuestión de los camioneros, esta protesta de los camioneros se desata particularmente por la situación de
que empieza a insistir a que va a hacer de manera obligatoria las medicinas estas para la enfermedad que anda de moda con los niños. Y ahí eso fue la gota que derrama el vaso, de que ya se estaban poniendo, incluso se quería legislar y ya poner como una ley el que la persona que no se inocule la medicina para la enfermedad de moda tendrá que pagar multas. O sea, es algo forzoso, y eso es lo que vino a hacer que, en conjunto con la cuestión de los niños, esto detonara en este país, que ha sido algo que ha llamado muchísimo la atención, particularmente en redes sociales y en medios de comunicación. Se habla poco o nada, para variar. Esto está permeando a Francia, está permeando a Bélgica, está permeando a Australia, Nueva Zelanda sobre todo, así es. Entonces, yo creo que esto es un asunto que, la verdad, Aníbal, vamos a ver más de esto, y yo creo que aquí lo que estamos viendo es que lo que ellos llamaban la enfermedad principal, yo creo que lo cambiaríamos a que Canadá está contagiando al mundo de la enfermedad de la libertad. Entonces, es lo que yo creo que es lo que está sucediendo, y es lo que significa Canadá para el mundo. Los camioneros son unos verdaderos héroes. La lectura que deja ver todo esto creo que es bien simple. Que el problema no fue la enfermedad, el problema fue el remedio. Y el remedio es el mayor problema que tenemos hoy, no la enfermedad. Eso es lo que está levantando la gente, eso es lo que está haciendo que la gente se movilice. Nadie quiere un niño sufriendo miocarditis con 10 años, con 8 años, con 7 años. Yo no creo que haya un padre que quiera condenar a su hijo a vivir postrado el resto de su vida. Yo creo que es para pensar. Los daños son incurables. No tiene cómo salir, después de que ya lo tenga, lo tiene y pronto, se acabó. Entonces yo creo que todo esto es un llamado muy grande de atención al mundo que está haciendo Canadá. La gente de a pie en Francia, en España, en Alemania, en Nueva Zelanda, en Australia, en Estados Unidos, en todas partes del mundo hay gente de a pie manifestándose contra todo esto. Yo creo que vamos a seguir escuchando más todavía sobre este tema, pero te aclaro algo y lo vuelvo a insistir. Así como lo dijimos en diciembre, de que esto se termina, en abril se termina, Gustavo. No tiene cómo mantenerse, no tiene ya cómo sostenerse. Es la mentira más grande, no del siglo XXI, es la mentira más grande en lo que se sabe de la humanidad. Es la mentira más grande. Sí, estoy sin duda ninguna. Totalmente. Entonces, yo creo que en abril vamos a ver en qué estamos, dónde estamos y cómo estamos. Más muchos países ya están cerrando el tema planteado de esta enfermedad. Ya lo están dando cerrado y se están levantando los protocolos, se está abriendo todo. Es ya un índice, ya está, es un indicador de que vienen atrás. Ya el de la OMS acaba de decir ahora, hace unas horas, de que cuando el mundo tenga ese 70%, va a estar libre de esta enfermedad y pasaría a ser llamada endémica. Cuando en realidad siempre fue endémica, nunca fue pandémica. Fue endémica, así es. Pero fíjate, yo creo que aquí lo que también tenemos que mover nuestros reflectores hacia al otro escenario que está de lo que está sucediendo en el mundo, que es muy importante y que trae muy preocupada a la gente, Aníbal, que es la parte de Ucrania. Claro. Vamos a cambiar a Ucrania.
Ucrania es, y te voy a adelantar lo que es mi apreciación, pero pues obviamente queremos que nos pases tu análisis, porque pues tú eres el que conoce mejor de esto, pero mi apreciación hacia nivel ciudadano es: Estados Unidos tiene un serio problema económico, un serio problema de una deuda impagable. Por eso quieren, yo creo, el famoso reseteo para borrón y cuenta nueva, ya no debo nada y vuelvo a hacer lo que me da la gana. Lo que eso nos indica, bueno, entonces la economía es un juego y lo puedo borrar así nada más y volver a empezar de cero. Pues no hay leyes económicas ni nada por el estilo, ¿no? Como siempre nos han dicho. Entonces, Ucrania es el pretexto para armar guerra, para echar a andar las empresas armamentísticas norteamericanas, venderle armas hasta los propios enemigos y activar su economía. Eso es lo que yo creo, y por eso van y le pican las costillas al oso ruso y le pican también las costillas al panda chino. Pero el caso es que andan viendo a ver, o al dragón chino más bien, andan viendo a ver quién se la juega y quién se avienta una guerra con ellos, pero ellos no quieren ser los malos, van y pican costillas para que los otros se molesten y les avienten con algo y decir: me atacó, ahora yo lo tengo que atacar, tengo que defender la libertad. Es lo que jamás han defendido estas personas. ¿Cuál es tu lectura, Aníbal, de esto que está sucediendo? Mira, la referencia más grande que tenemos, esto no lo hablamos anteriormente contigo, pero me estaba recordando ahora que tenemos una referencia muy importante. Rusia, cuando invade Afganistán, desencadena una guerra que era una de las primeras guerras declaradas por Rusia, cosa que nunca se había dado contra otro país. La pierde esa guerra después de 8 años, la pierde, se retira de Afganistán. ¿Y por qué la perdió? Porque Estados Unidos apoyaba con instructores, con mercenarios, con armamento y con logística y con inteligencia, apoyaba a los talibanes. O sea, en aquella época, lo que era enemigo pasó a ser amigo de Estados Unidos y pasan a ser después, indudablemente, como marcó la historia, invadidos después por Estados Unidos durante 20 años. ¿Cómo lo devuelven a Afganistán? Hecho pedazos, desarticulado, más pobre que nunca, sin riquezas. Ucrania, que está en el medio de todo esto, es un chivo expiatorio, es otro Afganistán. El pretexto fronterizo de Rusia. Es un país clave para la OTAN, logísticamente y geopolíticamente hablando, es clave en el lugar donde se encuentra Ucrania. Ya se había pactado antes de tiempo, antes de todo esto, ya se había pactado, por el Tratado de Minsk, en que Ucrania nunca pasaría a ser parte de la OTAN, ni tendría ninguna tropa extranjera en territorio ucraniano. Ese pacto era ¿quién? Era algo que había prometido la OTAN, ¿no? Es lo que prometió, sí, en el Tratado de Minsk con Ucrania. ¿De acuerdo? Nunca se han caracterizado por ser cumplidos. Cuando se desliga Ucrania de Rusia, ¿no? Pero no ha cumplido con nada absolutamente de lo que se pactó. Entonces, está siendo manipulada Ucrania por Estados Unidos, indudablemente. Está siendo manipulada, está siendo llevada, empujada a una guerra con una potencia del tamaño de Rusia, que todos sabemos quién puede ser el ganador. Entonces, ¿para qué todo este circo?
Y este circo está preparado justamente para distraer la cabeza del 95% de la población del mundo, para que la cabeza esté en el miedo, permanentemente en el miedo, pánico, miedo, miedo, miedo. Es lo único que saben distribuir en todas las medias oficiales, es miedo. Guerra, guerra, sale con letras mayúsculas. Guerra, Rusia invade Ucrania. Y después lo tuvieron que bajar porque dijeron, vamos, fue un error, no nos dimos cuenta. Claro, no se dieron cuenta, mirá vos, los muchachos no se dieron cuenta. Entonces están haciendo todo lo posible para mostrarlo nuevamente a Rusia como el acosador, como el violador, que no es. Pero acá el único violador y acosador es Estados Unidos, no hay otro. Sí, pero a eso voy, precisamente eso, porque quiero ahondar en esa parte. ¿Cuántas bases tiene Rusia cerca de Estados Unidos? ¿Cuántos barcos, cuántos aviones van y bordean las fronteras de Estados Unidos? No existe. No existe, exactamente. Y ahorita, en este momento, están entrando en un país fronterizo con Rusia, acusándolo de que Rusia nos quiere invadir. Es un circo. Sí, pero es un circo que, digo, ¿en qué cabeza cabe? Digo, si viste la película, si no la has visto, te la recomiendo, se la recomiendo al público, No mires para arriba. Puedes ver no vale ni la pena. David, pero no vale ni la pena. No, pero lo ponen a los presidentes, gobernantes, esa gente es la que está jugando y tiene el dedo en el botón de lanzamiento de los misiles. Y esa gente está mal de la azotea y que es gobernada básicamente por emporios económicos de gente arriba, es la que tiene el control de todo lo que está sucediendo y que cree, o sea, su psicología, su manera de pensar es de que la gente común, nosotros, la gente de a pie, somos tan brutos, tan tontos, que no podemos ver que eso es un teatro. La gente ya creció, la gente ya puede ver que eso que está sucediendo es un teatro. Pero la otra pregunta que te quiero hacer es que le expliques a la gente, para que entender un poquito más la cuestión ucraniana, ¿cuánta gente de Ucrania es pro-rusa o rusa que vive en Ucrania? Por ejemplo, los ejemplos de Donbass, y ¿cuál era la otra ciudad? Se me fue el nombre. Lugar. Ándale. Entonces, cuéntanos de eso para que la gente se dé una idea del contexto interno ahí. Aquí se trata de dos provincias rebeldes que comenzaron su actividad independentista de Ucrania ya hace unos cuantos años, que es Donetsk y Lugansk. Las dos no quieren estar bajo el gobierno ucraniano, quieren ser independientes, pero como la población, la mayor parte de esa población, casi el 90% de la población de Donetsk y Lugansk son rusos o prorrusos, indudablemente van a estar de alguna forma del lado ruso, por decirlo de alguna forma. Más van a ser independientes. Rusia no está interesado en traerlos como parte del territorio. Al contrario, Rusia está de acuerdo en que se independicen y que tengan su propia nación o pequeña nación. En cuanto a la población ucraniana, el 60-70% de la población ucraniana es rusa o descendientes de Rusia. Inclusive los ucranianos, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría, tienen descendientes rusos, vienen de descendencia rusa. Un padre ucraniano con una madre rusa, o una madre ucraniana y un padre ruso, están cruzados, las razas están. Más la población, la mayoría, la gran mayor parte, es prorruso
o descendientes de rusos. De ahí que viene toda esta situación que se está planteando. ¿Por qué Estados Unidos apoya un gobierno neofascista? Y porque son los que estaban de acuerdo en permitir que Estados Unidos inclusive pusiera una base en Ucrania. No OTAN, Estados Unidos. Ahora esta situación de la OTAN indudablemente está pesando mucho para Rusia inclusive, el cual, hablando bajito, le dijeron a Biden, sí, deben haberle hablado en el oído, bueno, si ustedes se vienen para Ucrania, nosotros nos vamos para Cuba, nos vamos para Nicaragua, nos vamos para Venezuela y colocamos misiles nucleares en esos 3 países y pronto se acabó la historia. ¿Y quién le puede negar el derecho a Rusia si prácticamente Estados Unidos está en toda la frontera de Rusia? Hay más de 800 bases militares de Estados Unidos en el mundo, de las cuales más de 140 están en las fronteras de Rusia. Para el país que Rusia ya hizo un acuerdo de ese tipo, creo que es Nicaragua, ¿no? Nicaragua hizo un tratado de ayuda militar, o sea, armar al ejército nicaragüense, pero lógicamente puede entrar en ese tratado el permiso para que Rusia tenga una base o un puerto o un aeropuerto para tener una base militar rusa. Indudablemente puede existir la posibilidad. Maduro de Venezuela ya le ofreció a Putin el lugar y el derecho a una base militar rusa en Venezuela. Claro que le conviene, a Maduro le conviene, indudablemente. Pero en este ajedrez, en este juego de ajedrez que está planteado de la forma que está planteado, indudablemente Estados Unidos sabe que tiene 3 lugares posibles en el patio trasero, como dice Estados Unidos, dicen como malditos, que pueden tornarse futuras bases militares de Rusia. Entonces, no sé hasta qué punto este circo puede seguir funcionando. Para mí no va a haber ni siquiera guerra, que la gente se olvide del miedo de la Cuarta Guerra Mundial. Cuando yo digo Cuarta Guerra Mundial me preguntan, ¿no sería la tercera? Digo, no, estamos en la Tercera Guerra Mundial. Estamos en la tercera, sí. Estamos viviendo todavía la Tercera Guerra Mundial y Ucrania en todo caso sería la Cuarta Guerra. Lo que esto deja bien claro que hay una relación entre una cosa y otra. Hay una relación, ya sea por la puerta del fondo o por la puerta del frente, pero la hay. Y nomás déjame comentarte ahorita tantito para irnos a la parte de las afectaciones que ellos mismos, creo que ellos se están tirando un balazo en el pie con todo esto que están haciendo, porque, por ejemplo, el petróleo se está subiendo tremendamente y una de las causas es esta incertidumbre que hay con el tema de la posible guerra en Ucrania. El petróleo está subiendo y eso está afectando a la economía de Estados Unidos, que en vez de servirles para activar su economía, les está afectando negativamente. ¿Qué me puedes decir de eso? Mira, Estados Unidos cada vez que abre una guerra, su economía crece. Pero no, cada vez que la guerra lo alimenta a Estados Unidos. Uh-huh. El mercado armamentístico de Estados Unidos es lo que mueve la economía de Estados Unidos, que en este momento está quieto. En este momento, con el tema pandémico, no vende un arma, muy poco ha vendido, en comparación con otros años anteriores. Y como te decía hoy, ningún gobierno demócrata en Estados Unidos, se hacen llamar demócratas, pero de demócrata no tienen nada, vamos a aclarar. Porque la gente dice, son los demócratas. No, de demócrata no tienen nada. Vamos a dejar bien claro. Se hacen llamar demócratas, partido demócrata, que no lo son, y ellos no han tenido un solo gobierno en el que no hayan tenido cada presidente su propia guerra. Invadieron un país, atacaron otro, bombardearon, sea lo que sea, cada uno tuvo su propia guerra. ¿Me vas a decir que Biden es la excusa o es diferente? No,
Él estaba con Obama y Obama bombardeó 7 países. Y el Premio Nobel de la Paz. El Premio Nobel de la Paz. Comprado, lógicamente, ¿no? Por las élites, ¿no? Porque son las élites las que te entregan el Premio Nobel. Entonces, yo creo que no hay que seguirles el juego del miedo, de meter el miedo en la gente. Con el miedo nos quisieron vencer en esta tercera guerra y están perdiendo. Ya el miedo no resulta. La resistencia cada vez es más grande. Entonces yo creo que con esta guerra o supuesta guerra entre Rusia y Ucrania, que, cuidado también, dependemos también de cómo juegue de sucio o hasta dónde esté dispuesto a llegar a Estados Unidos para crear la guerra, aunque él no participe. Falsos positivos, bombas que explotan y no se sabe quién fue, todo puede ocurrir. Todo puede ocurrir. Todo depende de la cabeza fría de Putin y de la cabeza fría del presidente de Ucrania. Porque Estados Unidos lo que quiere es un enfrentamiento, sí o sí, Rusia-Ucrania. Lo quiere, está pagando, está pidiendo por favor. Desde diciembre del año pasado están diciendo Rusia va a invadir Ucrania. Primero era el 14 de enero, después pasó al 15 de enero, como que tenían la hora, el día de la invasión. ¿De dónde? ¿De dónde sacaron esa información? Después llegó el 14 y el 15 de enero del 2022. No, Rusia va a invadir el 14 de febrero Ucrania. Después ya en la mitad del camino, no, va a ser el 16 la invasión a Ucrania. Yo me pregunto, ¿de dónde sacan esa información? Si Rusia quisiera invadir Ucrania, ya lo había hecho. No ahora, ya lo había hecho. Cuando podía y tenía más razones todavía para hacerlo. Y no lo hizo. Entonces, ellos están pagando para ver una guerra entre Rusia y Ucrania. Porque ahí entrarían ellos nuevamente en el juego geopolítico y hegemónico para no perder esa unipolaridad que tiene Estados Unidos, para volver a ser el sheriff. Sí. Porque ahora, en este año, a partir del año 2022, a partir del comienzo del 2022, el mundo dejó de ser unipolar. La asociación que hubo entre Rusia y China, ahora, con los acuerdos que firmaron mutuamente, se acaba de consolidar un mundo multipolar. Le guste o no le guste a Estados Unidos, ya no es unipolar. Estados Unidos no puede ni levantar una hoja del suelo en Asia sin que China tenga que saber y sin que Rusia tenga que saber. Aníbal, ahorita que estabas comentando eso se me viene a la mente analizar esto desde un punto de vista como un caso criminal. ¿A quién le conviene que se invada? ¿A quién le beneficia que se invada Ucrania? ¿En qué se beneficia? Estados Unidos. Por ejemplo, Rusia. ¿Rusia qué beneficio le otorgaría? No tiene beneficio. No tiene, o sea, si lo vamos a poner como, como tú dijiste, vamos a investigar un crimen aquí, ¿cierto? ¿Rusia qué ganaría? Territorio no precisa. ¿Sí? Territorio no precisa. Ya tiene suficiente. ¿Petróleo? ¿Salvaguardar sus fronteras? No tiene. Lo que él precisa lo tiene todo. Él le vende a Ucrania, le vende el gas, le vende el petróleo, le vende todo. Los únicos que se benefician aquí es, como te decía hoy, la familia armamentista del mundo. Europa se hunde. Si hubiera una guerra en Ucrania, Europa se hunde. ¿A quién le puede convenir entonces? ¿A quien está a 12.000 kilómetros de distancia o el que está a 1.000 kilómetros de la frontera con Ucrania? Precisamente mi punto. Entonces, si tenemos esa visión ya, que quede claro, el único que gana es el que está incitando a la guerra. El que está tirando piedras es Estados Unidos, no es Ucrania el que está tirando piedras.
El que está tirando piedra no es Rusia, es Estados Unidos. Un jugador externo de afuera que quiere un encuentro bélico entre estas dos naciones para ellos resurgir de nuevo como los santos ángeles salvadores del mundo. Y no la van a tener esa oportunidad. Ya fueron relegados, ya no están en esa situación, en ese puesto número 1. Ya bajaron. Este mundo a partir del 1 de enero del 2022 es multipolar. ¿Le gusta a Estados Unidos o no? Gracias, Gustavo, por la entrevista de hoy. No, encantado de la vida, pues extraordinario escucharte. Y mientras uno te está escuchando, uno está armando otras cosas, te vienen otras preguntas y esto se puede eternizar aquí, pero no podemos estarle pasando. No, podríamos ir ahora. Sí, muchísimo. Ahí se complica porque no te dejo hablar después y ya se complica todo. Pues mira, aquí era más una entrevista, que nos comentaras tu visión de todo esto, que tiene experiencia en el tema geopolítico, eres tú. Yo, como cualquiera de las personas que nos están viendo ahorita, pues tengo una apreciación ciudadana, no experta, pero sí, por eso me interesaba mucho platicar contigo. Me has confirmado algunas cosas, me has redirigido la mirada a otras que no había considerado, y te lo agradezco mucho. Y pues quiero comentarte que este programa va a salir no nada más en Ciudadano 21 TV y El Despertador, también va a estar con nuestros compañeros del canal La Gatosfera, así le llaman, el dueño de este canal, un buen amigo, le dicen El Gato, por eso le puso La Gatosfera a su canal, La Gatosfera MX. Y pues ellos están colaborando y van a seguir colaborando con nosotros, y nosotros con ellos vamos también a mover, vamos a intercambiar apoyo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy en día? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La mejor herramienta que tenemos es esa, la unión entre todas las medias pequeñas, que no dependemos de nadie. Así no es. le debemos respuestas a nadie. Y una de las cosas, la gente nos hace un enorme favor. Siempre les decimos, déjenos su like, déjenos su manita ahí, su apoyo. Si no están dados de alta, si no les aparece la cuestión de que puedan poner si les gustó o si no les gustó el programa, es porque no se han dado de alta. Dense de alta en YouTube para que tengan esa oportunidad de apoyarnos. Es una manera de apoyarnos. Comentarios. A mí me interesan los comentarios también. Sí, Gustavo, sí, es importante. Hagan comentarios, hagan preguntas, así nosotros respondemos. No podemos saber qué es lo que les preocupa si la gente no nos pregunta. Yo soy deseoso de que me pregunten. Cuanto más me pregunten, mejor. No, más allá de la crítica, que si les gustó o no les gustó, la pregunta. Si tiene algo para preguntar, pregunte. Si estamos capacitados para poder responder, vamos a responder. Y si no, voy a buscar la información, exactamente, porque sus preguntas se transforman en nuestras preguntas. Si no lo sabemos, nosotros vamos a buscar a ver esa información. Exacto. Entonces, pues una vez más, les damos las gracias por estar aquí. Entonces nos vamos a ver en La Gatosfera MX, en El Despertador y en Un Ciudadano Pensó. Son los 3 canales en los que vamos a estar participando. Muchísimas gracias y seguimos en... Gracias a ti, Dame. Gracias, Aníbal, y gracias a la gente, y gracias por apoyarnos. Y esa es la receta para sacar a este mundo adelante, que entre nosotros los ciudadanos de a pie nos apoyemos. Hasta luego. Resistencia.